Namaste. Entonces, vamos a jugar con las palabras y vamos a empezar el viaje hacia la divinidad. El camino hacia la divinidad, el camino hacia el alma, es, es algo muy bello porque nosotros, los seres humanos, lo que nosotros llamamos vida, la vida es un laboratorio vivo de experiencias divinas. Es un hacer constantemente experimentos. Y cuando usamos estas palabras, el camino hacia el alma o el camino hacia la divinidad, entonces algo llega en la mente y es cómo podemos entonces empezar el viaje, cómo podemos realizar nuestro ser, cómo podemos vivir con total claridad, realizar la verdad, entender esta vida. Entonces, para empezar, el viaje de la vida hacia el alma, hacia la divinidad, siempre recuerda que la primera cosa es que debe haber una muy fuerte aspiración, una muy fuerte necesidad, un deseo muy fuerte, una sed muy fuerte, una muy fuerte hambre de que realmente estamos buscando movernos hacia la divinidad, estamos buscando la divinidad, estamos buscando el alma. Cuando cualquier cosa en nuestras vidas se vuelve nuestra prioridad, entonces muchas cosas se vuelven fáciles, todo se vuelve fácil. Entonces, el viaje hacia el alma empieza con la aspiración. Aspiración quiere decir movimientos no egoístas en la vida, movimientos de autodarse en la vida, de darse. Generalmente, nosotros vivimos toda la vida con movimientos egoístas, movimientos autocentrados. Y un viaje hacia el alma, para eso uno tiene que constantemente existir con la conciencia de no egoísmo y de darse. Y esos movimientos de darse en la vida despiertan en nosotros la aspiración. Unos sentimientos muy fuertes, como un tipo muy fuerte de claridades de querer de entregarse uno, de conocer la verdad. Y cuando esta aspiración se despierta, entonces el proceso empieza. Y el proceso es un proceso de limpieza constante, un proceso constante de purificación. Entonces el viaje hacia el alma es que ahora tú decides cómo podemos constantemente limpiarnos, cómo podemos constantemente purificarnos nosotros, cómo podemos constantemente, realmente volvernos transparentes, puros, sinceros, sin ningún tipo de cosas que nos vuelvan limitados, estrechos, egoístas y feos. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos usar o que podamos hacer para limpiarnos nosotros, limpieza
No estamos hablando solo de afuera, es limpiar nuestro interior, limpiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestros impulsos, limpiar nuestra conciencia, limpiarlo todo. Entonces, una limpieza constante es una cosa muy personal y no hay ninguna manera única de limpiarse. Cada uno, de acuerdo a su sinceridad, tiene que descubrir la manera de qué es lo que en mí necesito limpiar y qué debo limpiar. Y tan pronto empiece tu proceso de limpieza, tu proceso de purificación empieza, tu viaje automáticamente va a empezar a dirigirse hacia tu alma y hacia la divinidad. Cuando usamos esta palabra alma, divinidad, ese es mi ser verdadero. Mi real ser que me vuelve un ser humano y que me da vida y que me hace que esté vivo y que me vuelve humano, ese ser verdadero es mi alma, es mi divinidad. Entonces, siempre en palabras de la madre decía que la espiritualidad es simplicidad. Espiritualidad quiere decir simplicidad y simplicidad quiere decir pureza, naturalidad. Simplicidad quiere decir transparencia. Simplicidad quiere decir no tener ninguna falsedad. Simplicidad quiere decir que no haya ninguna inconsciencia. Entonces siempre con simplicidad, con naturalidad, uno debe siempre existir en los movimientos de la vida. Siempre uno debe observar y debe mirar y debe ver qué tanto estoy siendo yo sincero en todos los movimientos de mi vida. Uno siempre debe observar para que todas las intenciones que yo tenga, que están siempre empujándome o moviéndome, que todas mis intenciones se vuelvan muy, muy buenas. Buenas en el sentido de que no tengan celos, ni tengan odios, ni tengan inercia, ni tengan egoísmo, ni tengan ego, ni tengan ambición, sino que todas mis intenciones, las que están moviendo mi vida, deban ser sin egoísmo, de darse con buena voluntad hacia todos, y siempre que en esas intenciones y en esos movimientos que son buenos, ellos son los que te van a unir con tu alma y tu divinidad en ti. Y pienso que eso es la manera, el camino hacia el alma. Ese proceso es un proceso que no tiene fin, porque el camino hacia el alma es mi ser verdadero y el viaje hacia el alma es que ese nunca termina. Un día uno solamente puede realizar su ser y en cada nuevo paso y en cada nuevo movimiento, en cada movimiento hacia adelante en la vida, o uno va a realizar algo o uno va a conseguir alguna iluminación o a conseguir algunas experiencias. Y por eso digo que cuando la vida empieza a moverse hacia el alma y empieza a moverse hacia la espiritualidad, empieza a moverse hacia la divinidad, la vida empieza a darnos experiencias a niveles muy superficiales, luego iluminaciones en profundidades, a un nivel más profundo, y luego realizaciones a niveles más profundos, y no hay final para esas realizaciones, ni esas iluminaciones, ni esas experiencias. Entonces, solamente para el moverse es el goce de la vida, moverse hacia adelante, moverse hacia el alma, moverse hacia la divinidad,
en la conciencia y con esa claridad da esa paz, esa alegría, esa felicidad y crea armonía. Una cosa siempre recuerden, la cosa más importante es que cuando uno empieza el viaje hacia el alma y cuando uno siente que uno tiene que moverse hacia el alma, ahí nunca permitas que haya ninguna negatividad, ni ningún pensamiento negativo, ni ninguna cosa que pueda parar esa idea o que pueda parar o que haga que cualquier cosa venga en tu camino para que te pare. Siempre con toda la esperanza de que mi viaje, de que yo voy a descubrir, voy a realizar, voy a llegar y voy a encontrar con esa esperanza. Y si la esperanza está ahí, entonces todo puede volverse posible y todo es posible, porque nosotros nacimos para hacer que las cosas se vuelvan posibles. Entonces, uno debe simplemente con total positivismo y con total determinación hacer la resolución de que yo tengo que moverme hacia mi alma, tengo que descubrir el alma, tengo que realizar mi ser verdadero, tengo que realizar la verdad de la vida. Y ahí, tarde o temprano, las cosas se vuelven posibles. Y eso lo tenemos que hacer es en la vida diaria. Nosotros no tenemos que renunciar o salir corriendo de la vida. La divinidad, el alma, no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar o que tenemos que dejar de hacer las cosas, no. Tenemos que vivir en el mundo, con el mundo, en las familias, con las familias, en los negocios, con los negocios, y tenemos que hacer todo eso con esa conciencia de que todo eso lo estamos haciendo para la divinidad. Tenemos que crear esa atmósfera en la vida de que uno debe sentir de que ahora tú estás viviendo solo para la divinidad. Estás trabajando solo para la divinidad. La única prioridad y objetivo de tu vida es realizar la divinidad. Y cuando uno usa la palabra divinidad, divinidad quiere decir mi ser verdadero, mi totalidad, mi estar completo, mi perfección, el estar completo, entero. Entonces simplemente vive con esa aspiración de que en la vida yo tengo que vivir con perfección. Perfección de mis pensamientos, perfección en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis movimientos, en mis acciones, en mis reacciones, en todo mi ser. Yo tengo que observarlos, todo mi ser, tengo que sentir que todo mi ser está aspirando hacia moverse hacia la divinidad. Y una cosa muy simple, recordémosla, tenemos el poder de acordarnos. Entonces, cualquier cosa que tú quieras en la vida, acuérdate de ella siempre. Cuando tú encuentres qué es lo que tú quieres, cuando recuerdes qué es lo que tú quieres, tú vas a encontrar eso y vas a conseguir eso, vas a realizar eso. Entonces, en palabras simples, si tú quieres realizar, si tú quieres tu alma y quieres a la divinidad, siempre recuerda a la divinidad. Siempre siente a la divinidad. Siempre imagínate a la divinidad. Siempre habla con la divinidad. Porque en nuestras vidas, la mayoría del tiempo, nosotros pensamos o imaginamos o sentimos o hablamos y todo ese pensar, sentir, hablar, escuchar, se vuelve como un hábito. Y entonces, vuelve tú un hábito que cuando tú hablas y sientes, imaginas, hablas en todo eso,
debes recordar a la divinidad, sentir la divinidad, pensar en la divinidad. Y cuando usamos la palabra divinidad o alma, el alma es una chispa, es parte de la divinidad en mí, es una pequeña divinidad que es en mí, que es a la que llamamos alma. Así como hay una gota del agua del océano, es como una gota de divinidad que está está en nuestra alma y que es una parte del Supremo. Entonces hay una chispa en nosotros, que es nuestra alma. El alma tiene las mismas cualidades, la misma conciencia de la divinidad en nosotros. Entonces, recordemos a la divinidad, sintamos la divinidad. Y en la vida normal, en la vida diaria, en el día a día, en todas tus reacciones y acciones, en lo que expresas y sientes, vive por la divinidad y haz tu trabajo. Es solamente un tema de cambio de conciencia, porque nosotros todos estamos viviendo una vida normal, pero estamos viviendo con una conciencia muy diferente. Sentimos que tú tienes que mirar con qué conciencia estás tú haciendo tus negocios, con qué conciencia estás viviendo con tu familia, con qué conciencia estás tú manejando tus cosas. Es solamente un pequeño cambio de conciencia y ese es el único sentido y con el que uno pueda completamente transformar y cambiar la atmósfera con un pequeño cambio de conciencia. Si tienes un negocio, trata de sentir y ver a la divinidad en tu negocio. Vuélvelo tu socio en tu negocio, vuélvelo a la divinidad tu socio y siente que la divinidad está contigo y que te está ayudando y que te está guiando y que te está protegiendo, porque es solamente un tema, un juego psicológico. No es nada más, espiritualidad no es nada más que psicología práctica, es simplemente una manera de vivir. Entonces, en las familias, si tú estás viviendo con tu familia, con miembros de tu familia, es un trabajo duro, es un trabajo muy simple, muy bello. Uno puede sentir y ver en todas las buenas y malas situaciones, en todas las situaciones duras o difíciles, que la divinidad está conmigo, que la divinidad me está ayudando y que la divinidad me va a solucionar todos los problemas y que la divinidad va a estar siempre haciendo lo que es bueno para mí. Y empieza uno a ver a la divinidad también en la familia, en los negocios, en todos, en todas partes y en todas las cosas, porque nosotros somos simplemente una muy pequeña un muy pequeño ser que está conteniendo a la divinidad adentro, pero que con la inconsciencia, cuando vivimos con inconsciencia, nosotros nos volvemos muy débiles. Y la espiritualidad es que todos los días tenemos que limpiar nuestra inconsciencia, tenemos que limpiar nuestros hábitos, tenemos que limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y así un día, poco a poco, la vida va a empezar a darte la delicia, te va a dar paz. La vida te va a empezar a dar claridades conscientes. Eso es simplemente una manera de vivir. La espiritualidad es una manera de cómo maneja uno las cosas y cómo reacciona uno y cómo actúa uno y cómo siente uno y cómo piensa uno y cómo se comporta uno y cómo está uno siempre encontrándose o manejando las situaciones. Y la cosa es que todo esto nosotros tenemos que hacerlo nosotros mismos. La espiritualidad, los síntomas, cuando empiezas un viaje de espiritualidad va a haber unos síntomas. Y los síntomas es que ahora nada te puede romper el equilibrio, nada te puede perturbar, nada va a crear ninguna perturbación o te va a romper tu equilibrio. Ese es un síntoma. Y tan pronto uno empieza a volverse un poco consciente, automáticamente, con tu conciencia, uno empieza a sentir eso. Es decir, con ese poder de la conciencia,
La conciencia, el control consciente se vuelve activo, un control consciente, agarra ese punto, porque la vida es un juego muy grande de fuerzas. Hay tantas fuerzas que están jugando con nosotros y hay tantas fuerzas que están moviendo las cosas, despertando movimientos. Y, y cuando hay un control consciente, ahí la conciencia será la que controlará los movimientos de la vida. Con conciencia, automáticamente uno puede empezar a rechazar, a controlar, a escoger. Y cuando tienes un control consciente en todos los movimientos de tu vida, ahí la vida te estará dando siempre las posibilidades más elevadas y las mejores posibilidades. Entonces, todo está en nuestras manos. La única cosa es que uno debe siempre tener una fe completa en uno mismo y en la divinidad que uno tiene dentro de uno mismo. Y nunca, 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 nunca sienta que estás descorazonado o que te pierdes tu esperanza, nunca pierdas la fe. Y ahí todo es posible. O, perdón, y que no sientas que nada es posible. Uno siempre puede vivir y encontrar su alma, encontrarse a sí mismo, encontrar a la divinidad en uno mismo, porque es una cosa gozosa, es un viaje con alegría, es un viaje de conocerse a uno mismo. Y cuando uno empieza ese viaje, cuando tú vas a tu viaje, tú siempre empiezas el viaje contento. No es nada serio, nunca seas serio en la vida, nunca tomes las cosas en serio, siempre de manera alegre y contento, con paciencia, y mira cómo todas las cosas se vuelven bellas. Nosotros siempre innecesariamente nos volvemos serios y empezamos a pensar en las cosas de manera seria porque tenemos una comprensión muy limitada, un conocimiento y una conciencia muy limitados. Pero hay un principio divino de que siempre la divinidad está detrás de todo y sabe por qué está haciendo eso, cuál es el significado que hay en todo. Cualquier cosa que esté pasando en la vida, todo tiene un sentido. Y el sentido es que siempre la vida nos está preparando, siempre la vida está tratando de prepararnos con experiencias buenas, malas, suaves, duras, de acuerdo a los procesos de todos nosotros, de acuerdo al proceso de cada uno. La vida escoge las experiencias, la vida escoge las circunstancias y los entornos, y la vida nos da las experiencias para que nosotros podamos preparar, reparar, porque la naturaleza nos está preparando. ¿Preparando para qué? Para que un día podamos llegar a nuestra perfección y podamos manifestar el propósito para el cual nacimos. Si tú ves en la naturaleza, si tú ves la naturaleza, incluso cuando un árbol, por ejemplo, si, porque ahora nosotros en nuestro ashram tenemos muchos árboles de frutales, de mango, y cuando uno ve el proceso de un árbol de mango, uno ve cómo primero uno pone una pequeña semilla en la tierra, y luego esa semilla poco a poco empieza a crecer y crece. Y ese árbol empieza a dar frutos y al final da mangos. Entonces mira, porque la naturaleza, ahora podemos preguntarle a
Ese es el juego de lo que uno considera que es la vida. Qué pena se trancó el internet un rato. Si en la vida te tienes experiencias fuertes, difíciles, nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la paciencia. Ten paciencia y nosotros tenemos que aprender cómo, con paciencia, podemos cooperar y colaborar con las situaciones. Si colaboramos y cooperamos, entonces tarde o temprano todo se va a volver perfecto y mejor y la vida te va a dar a ti las mejores, los mejores frutos de tu vida. Entonces, toda la vida es espiritual, toda la vida es divina. Si uno tiene, si uno tiene como, si uno tiene conciencia, si uno está viviendo con conciencia, será mucho más rápido y más fácil vivir la vida. Cuando vivimos con inconsciencia, se vuelve un proceso muy lento, se vuelve un proceso lento y se vuelve un poco más duro, un poco duro. Entonces, siempre, de manera muy sencilla, recuerda siempre a la divinidad y en tu conciencia establece que esta vida le pertenece a la divinidad, que no hay nada mío, que nada me pertenece, sino que todo le pertenece a la divinidad y al alma, y que tenemos solamente que vivir por la divinidad, tenemos solamente que trabajar para la divinidad, tenemos solo que adorar a la divinidad. Y si uno psicológicamente está viviendo con eso y está sintiendo que la divinidad siempre está viviendo conmigo y ayudándome, la vida se vuelve tan fácil y tan fácil de entender. Uno puede siempre vivir con una mejor conciencia. Uno puede entonces encontrarse a sí mismo con esa conciencia y uno podrá entender el juego de la vida mejor. La única cosa es que nosotros, que la naturaleza y las experiencias nos están preparando para ver cómo podemos vivir esta vida y jugar este juego de la vida de manera mejor, mejor, mejor. Y por eso yo digo que la vida es un laboratorio de vida para experiencias divinas. Entonces, siempre tenemos un nuevo día y cada momento tenemos algo que podemos mejorar en nosotros mismos y que nos permite volvernos un perfecto instrumento o un perfecto ser para que podamos vivir como la divinidad, podamos vivir con esa conciencia divina. Esa es, creo yo, para poder entender el camino hacia el alma, cómo ese camino hacia el alma está en mis manos. El camino hacia el alma es cómo vivo yo mi vida, cómo relaciono yo las cosas con mi vida. Y de la manera más simple de entenderlo es que cuando somos negativos, estamos volviendo más lento la velocidad de nuestro viaje. Y cuando estamos positivos, creativos y estamos aspirando, estamos acelerando la velocidad del proceso. Entonces, cuando estamos siendo positivos, las cosas se vuelven más fáciles, se pueden solucionar más fáciles, podemos solucionar más fácil los problemas de la vida, podemos enfrentar más fácil todas las situaciones de la vida. Cuando estamos negativos, volvemos las situaciones duras, volvemos todo duro y ahí creamos confusiones y complicaciones e innecesariamente sufrimos más. Entonces, tenemos que decidir cómo queremos vivir. ¿Quieres vivir con esa conciencia, con ese positivismo que puede volver tu vida fácil? ¿O quieres vivir con esa conciencia y esa naturaleza que hace que tu vida se vuelva difícil y dura? Entonces todo está en nuestras manos. Y siempre recuerda, nada es permanente, todo es temporal. Entonces nosotros debemos siempre recordar que no hay necesidad de estar serio,
ni de estar preocupado, ni de estar corriendo por nada. Las cosas se van moviendo de acuerdo a su manera. La divinidad que está detrás de todo este juego es muy inteligente y ella sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Nosotros simplemente debemos cooperar en el sentido de que no debemos crear ningún problema de nuestro lado. Cuando no somos capaces de entender algo, es mejor no entenderlo de manera negativa, ni reaccionar de manera negativa. Entonces, crece tu fe en la divinidad, crece tu fe en ti y siempre todo lo bueno te va a pasar. Y cuando algo sucede, porque a veces pasan cosas que no son deseadas, porque ese es el proceso, todas esas cosas no deseadas también, cuando situaciones o cosas no deseadas suceden, esas suceden porque de pronto necesitamos aprender y crecer a través de ese proceso. La naturaleza sabe cuál es nuestro proceso, cómo tenemos que aprender las cosas. Entonces, lo único que se necesita en nosotros es nunca perder la esperanza, nunca volverse serios, nunca volverse negativos y nunca reaccionar de manera negativa, sino que con paciencia siempre recordar a la divinidad y siempre sentir que la divinidad está conmigo, que me está ayudando, que me está protegiendo, de manera que yo no necesito preocuparme por nada. Esa es la espiritualidad. Esa es la manera, el camino hacia la divinidad. Ese es el camino hacia el alma. Y entre más simple seas tú, más va a ser tu viaje bello. ¿Ok? Si alguien quiere hacer alguna pregunta y escribirla. Hay tantas cosas en la vida que están pasando que no son buenas. ¿Qué puede uno espiritualizar la vida o cómo podemos sentir eso que estoy diciendo? Lo que yo estaba diciendo es que eso es verdad, porque en la vida todo el mundo tiene conciencias diferentes. Y ahora, porque la vida y el mundo es así, por eso es que necesitamos, por eso es que estamos pensando en la espiritualidad. Si todo estuviera bien, nadie estaría pensando en la espiritualidad, porque hay tantas cosas feas en el mundo, hay tantas cosas no divinas en el mundo, hay todo tipo de fuerzas destructivas, fuerzas hostiles, fuerzas no divinas, fuerzas negativas, que todas las fuerzas de la falsedad que han poseído, están poseyendo este mundo. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque nosotros estamos dormidos en nuestra profunda ceguera de la ignorancia. Porque si tú ves, el propósito de la vida no es la manera como estamos viviendo autocentrados, siempre con el ego, siempre, esa no es la idea del juego. La naturaleza no le gusta eso. La naturaleza quiere que vivamos con luz, con conciencia y con todas las mejores cosas. Entonces, cuando empezamos a volvernos egoístas, ese tipo de situaciones suceden. Entonces, ese es un signo muy claro, un mensaje muy claro de que si nosotros queremos ver que este mundo mejor, nosotros tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, tenemos que crecer nuestra conciencia, tenemos que hacer el trabajo duro para que podamos salvar este mundo, y la única solución para salvar este mundo es que todo el mundo trabaje duro para crecer conciencia, para crecer la capacidad de darse cuenta con una actitud de no autocentrada, sino de darse, porque ese tipo de odios y celos y de
egoísmos y estar autocentrados son parte de esa naturaleza egoísta. Entonces ahí hay un mensaje de que tan pronto empecemos a vivir sin ego y sin egoísmo, las cosas van a cambiar y tan pronto nuestra conciencia crezca, todo se va a volver mejor y todo va a cambiar, porque nosotros podemos sentir cómo algunas personas son como hostiles, que están tratando de crear unas atmósferas muy poco divinas, unas atmósferas muy malas. Pero el tema es que también nos están dando ellos el mensaje de que tenemos que cambiar y de que tenemos que manejar con conciencia, con buena conciencia, todas esas cosas. Podemos cambiar el mundo, pero para poder cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Y siempre recuérdate de una cosa, cuando miramos las cosas malas, cuando miramos ese tipo de cosas, no quiere decir que tenemos de que no tenemos, de que no tengamos que pelear por ellas. Nosotros siempre tenemos que estar listos para pelear por las cosas buenas. Si algo es horrible alrededor de nosotros, no es que tengamos que cerrar los ojos y quedarnos dormidos, no. No es que solamente lloremos y nos quejemos. Cuando las situaciones llegan, tenemos que enfrentar las situaciones y tenemos que pelear por las situaciones y tenemos toda la fuerza de voluntad y tenemos todos los poderes para cambiarlo todo. Entonces, nunca te sientas débil y nunca te vuelvas débil. Y siempre, siempre con total fe en la divinidad en ti y en ti mismo, enfrenta las situaciones. Y cualquier cosa que sea lo mejor que puedas hacer, hazla. La vida es ¿para qué? ¿Para qué estamos acá? No estamos aquí solamente para vivir, comer y dormir y morirnos. Estamos aquí para que podamos hacer algo mejor en este planeta. Para la humanidad, para todos, para la tierra. Nosotros siempre debemos estar listos a hacer eso. Esa debe ser la conciencia de todos. Esa debe ser las intenciones de todos. Y así podremos cambiar el mundo. El mundo se está moviendo, es un periodo de una transformación muy grande, es un periodo de cambio. Y el cambio siempre se está moviendo hacia algo mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, ten paciencia porque todo va a estar bien. Hay una pregunta acerca de qué quiere decir ser simple, qué quiere decir simplicidad. Simplicidad quiere decir que cualquier cosa que nos vuelva negativo, que nos vuelva limitado, que nos vuelva no natural, que nos vuelva, que simplicidad quiere decir una vida sin falsedad, una vida sin ese tipo de cosas que nos vuelven artificiales y no naturales. Simplicidad quiere decir sinceridad en los pensamientos, claridad en los pensamientos. Simplicidad quiere decir movimientos de sin egoísmo y de darse. Siempre sé transparente, simple, natural. Simplicidad es algo como, si tú ves eso que hay en la naturaleza de los animales y de la naturaleza, nosotros a veces sentimos que nuestra simplicidad está en nuestro carácter, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra manera de vivir. No tener celos, ni odio, ni competencias, ni juicios por los demás. Simplicidad quiere decir que uno siempre debe comportarse de una manera tan simple, tan amable, no con expectativas, ni en actitudes comerciales, ni
negocio o imaginaciones o juicios, o que uno maneje las cosas y a las personas así. Vive la vida sin expectativas. Simplicidad quiere decir que ni poseas ni permitas que nadie te posea. Simplicidad quiere decir, como toda la naturaleza, tal como la naturaleza está viviendo, que no está ni compitiendo ni peleando entre ellos, ni critiques a nadie, ni tengas competencia con nadie. Simplemente vive tu vida y las cosas buenas que puedas pensar, piénsalas. Las cosas buenas que puedas sentir, siéntelas. Las cosas buenas que puedas imaginar, imagínatelas. Cualquier cosa que puedas hacer bueno, hazlo. Simplicidad es la manera natural de vivir, es la manera simple de vivir. Simplicidad quiere decir que uno siempre debe ser honesto, debe tener fe con uno mismo, leal a uno mismo. El tema es que uno siempre debe mirar a la divinidad primero en uno mismo. Cuando uno empieza a ver a la divinidad en uno mismo, uno empieza a ver a la divinidad en todos los demás y en todas las cosas. Entonces tenemos que trabajar en nosotros primero. Cambia tu conciencia y cuando tú empieces a vivir con una mejor conciencia, ahí ya uno podrá ver a la divinidad en los demás. Siente la divinidad en ti, crece la fe en la divinidad en ti, crece la fe en ti y siempre siente que la divinidad está contigo, siempre ayudándote, protegiéndote. Y cuando esa fe crezca en nosotros, esa misma fe va a empezar uno a sentir lo que todo el mundo tiene a la divinidad y que la divinidad está con todos y que la divinidad le está ayudando a todos. Y una vez uno empiece a ver a la divinidad en uno mismo, automáticamente va a empezar a ver la divinidad en todos. No es un trabajo de un día, no es un trabajo de solo un día. Es un trabajo constante, una manera de vivir constante, hasta que un día una conciencia se va a despertar y uno empieza a sentir la divinidad en todas partes y en todos. ¿Cuáles son los pasos para crecer conciencia? Yo creo que el primer paso es dar un paso atrás. Nunca hagas, nunca hables sin dar un paso atrás. Nunca decidas nada sin haber dado un paso atrás. Nunca reacciones sin haber dado un paso atrás. Siempre, cuando cualquier movimiento de la vida, cualquier movimiento de la vida, un movimiento de los sentidos, un movimiento de la mente, un movimiento físico, movimiento vital, cuando cualquier movimiento de la vida te obligue, te fuerce a moverte, da un paso atrás y luego después muévete. Da un paso atrás y luego reacciona. Da un paso atrás y en cada paso atrás que des, uno va a crecer conciencia hacia arriba. La conciencia quiere decir más darse cuenta, más mejoría, algo mejor y mejor. Conciencia quiere decir que uno no pierde el equilibrio. Conciencia quiere decir que ahora uno empieza a vivir con paz, con armonía, sin romper el equilibrio y sin confusiones y sin dualidades. La vida en sí misma es un maravilloso proceso. La vida tiene solamente un trabajo, recuérdenlo, y ese trabajo
es que la vida constantemente está trabajando durísimo para que cada uno crezca la conciencia. La vida es un aprendizaje educativo, una institución educativa de aprendizaje constante, la vida constantemente a través de los movimientos, porque siempre hay todo tipo, tal cantidad de movimientos en la vida. ¿Qué quiere decir movimientos? Que cada movimiento empieza y luego para. Y cuando el movimiento para, nosotros lo llamamos experiencia. ¿Y qué es una experiencia? Una nueva gota de iluminación, una nueva gota de conocimiento. Y ahora, cuando la vida nos está dando a través de las experiencias unas gotas de conocimiento, unas experiencias, unas iluminaciones, ahí nosotros tenemos que decidir, ¿usamos ese conocimiento o no lo usamos? Agarra ese punto. ¿Debemos usar esa iluminación o no la debemos usar? La vida te da la opción. Primero, la vida a través del movimiento te da la experiencia. Y luego, a través de esa experiencia, te da conocimiento. Y luego la vida te da la opción. Si tú sientes que ese conocimiento te puede ayudar a moverte hacia algo mejor, úsalo. Pero si tú sientes que ese conocimiento no te está ayudando para algo mejor, recházalo. Y ahí, de esa manera, la vida constantemente, la vida nos está dando experiencias, y cuando nosotros usamos esas experiencias, cuando usamos ese conocimiento de las experiencias, ese conocimiento se establece en nosotros y crece nuestro nivel de comprensión, y ese conocimiento tarde o temprano se transforma y se vuelve conciencia. Entonces nosotros constantemente a través de las experiencias y de los procesos vivos, a veces aprendemos, a veces usamos el conocimiento de la experiencia, y de esa manera nos estamos dando mayor cuenta de las cosas, nos estamos volviendo más conscientes, y esa es la manera. Entonces, si uno conscientemente está involucrado en ese proceso, porque la cosa es que uno lo está haciendo de manera inconsciente, es la manera normal, pero hay una manera consciente, y cuando uno conscientemente está observando y mirando los movimientos de la vida, ahí uno conscientemente puede cambiar las intenciones de los movimientos. Si uno siempre se puede mover con buenas intenciones, ahí la vida te va a dar buenas experiencias, buen conocimiento. Inconscientemente, cuando estamos viviendo inconscientemente, es cuando tenemos movimientos en la vida inconscientes, y nuestras intenciones que están viajando en el movimiento no son buenas. Si las intenciones no son buenas, la vida no te va a dar buenas experiencias. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que mirar cómo podemos conscientemente involucrarnos en el movimiento, observar los movimientos, y ahí siempre con las mejores intenciones moverse en la vida, y la vida nos dará las mejores experiencias. Y esas buenas experiencias se van a poder usar en la vida, y todo eso va a hacer que crezca nuestra conciencia. Hay muchas maneras, no hay una manera fija de cómo crecemos, pero la manera más simple y más directa de crecer conciencia existe y vive con, con movimientos no egoístas, movimientos de darse, de darte. Y mira, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento egoísta o no egoísta? Cuando nosotros deseamos algo es egoísta, y cuando aspiramos es sin egoísmo. Cuando deseamos es un movimiento egoísta, y cuando aspiramos es un movimiento no egoísta. Entonces, en los movimientos no egoístas, nuestra conciencia crece más rápido. En los movimientos egoístas, nuestra conciencia crece muy despacio. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y si uno puede decidir que uno tiene que crecer su conciencia,
Y si uno está siempre más dándose cuenta y si está conscientemente observando y mirando todos los movimientos, la conciencia puede crecer a través de eso. Pero da un paso atrás en el primer paso que tienes que dar hacia crecer conciencia. Y cuando nuestra fe crezca más en la divinidad en nosotros, ahí automáticamente vas a empezar a aspirar y vas a empezar a moverte hacia la conciencia. La idea es siempre, a veces, fuerzas diferentes llegan de acuerdo a la necesidad del momento. A veces las fuerzas vienen a curarnos, a mejorarnos, a volver nuestra vida mejor. Y ahora es un periodo del supramental. Ahora es el periodo de Sri Aurobindo. Ahora es el momento para todo aquello que se llaman las fuerzas supramentales. Y las fuerzas supramentales están creciendo, tienen su propia agenda, su propia naturaleza. Y ahora podemos ver que este es un periodo muy poderoso de transformación y de cambio y que hay muchas más posibilidades de que los grandes cambios sucedan y van a suceder y van a hacer que esta vida sea mejor. Pero uno debe estar abierto hacia esas fuerzas supramentales. Uno debe más y más aspirar, pensar, recordar todas esas fuerzas supramentales. Si yo uso esa palabra fuerza supramental, ¿cómo puedo yo abrirme a esas fuerzas supramentales? Y la manera más simple y la más fácil es que si tú quieres que esas fuerzas te vuelvan un instrumento o te usen a ti, entonces siempre acuérdate de ellas. Siempre más y más debes estar abierto a eso, debes estar acordándote de esas fuerzas y aspirando a esas fuerzas. Y cuando uno está más y más abierto hacia ellas, hacia esas fuerzas supramentales, ellas podrán descender en nosotros y podrán hacer su trabajo. Ahora esas fuerzas ya están a cargo de transformar y de cambiar la vida y la conciencia, y lo que nosotros estamos viendo en este momento son grandes cambios. Y yo creo que son síntomas muy claros de que hay unas fuerzas nuevas que están muy activas y que están tratando de cambiar muchas cosas. Y yo espero que la conciencia humana también cambie ahora y que la vida se vuelva mejor. ¿Qué es alegría? ¿Qué es felicidad? Esa es la pregunta. ¿Saben? La alegría es cuando tenemos una claridad consciente de la vida, claridad en el sentido, porque nosotros siempre tenemos que vivir en la vida, tenemos que pensar, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que movernos, tenemos que encontrar con gente, tenemos que solucionar problemas, tenemos que manejar muchas cosas. Y si tenemos claridad, ¿qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? ¿A dónde vamos y por qué vamos? ¿Por qué estás sintiendo y para qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Y entonces cuando hay una claridad consciente en la vida, uno empieza a sentir alegría. Y la felicidad es la consecuencia de eso. El día que tú empieces a pensar positivo, a sentir positivo, a vivir positivo, a actuar positivo, a reaccionar positivo, vas a empezar a sentirte alegre y feliz. La felicidad y la alegría es la sustancia mía. Yo estoy hecho de eso. La vida está hecha de alegría y de felicidad. Nosotros tenemos la sustancia de la alegría, el amor, la paz, la armonía, la felicidad, de todas esas cosas. Entonces nosotros somos unos seres de alegría, seres de felicidad, somos seres de éxtasis. Nuestra verdadera identidad es que nosotros somos una conciencia en éxtasis.
Ese es nuestro ser verdadero, es nuestra naturaleza verdadera, nuestra identidad verdadera. Pero nosotros somos ciegos, se nos olvidó, estamos viviendo con inconsciencia sin saber quiénes somos. Pero de pronto un día, cuando seamos menos inconscientes y menos ignorantes, empecemos a sentir que somos unos seres de alegría y de bienaventuranza, y porque el goce de la vida no es que tengas algo o no tengas algo. El goce de la vida es cuando tienes claridades. El día que tú empieces a vivir con claridad, cualquier cosa que tú tengas o cualquier cosa que no tengas, no va a tener ningún sentido. Lo que es necesario te va a llegar, y lo que tú tengas, si te sientes contento con lo que tienes, si tú estás contento, automáticamente vas a sentir alegría, porque la cosa es que nuestros deseos crean todos los problemas. Nuestros deseos nos vuelven tristes, nos vuelven infelices, nos quitan la alegría. Entonces ten mucho cuidado con tus deseos. No permitas nunca que tus deseos te posean tu vida, ni interfieran con tu vida. Y la cosa es que si hay deseos que llegan, trabaja un poco conscientemente para controlar esos deseos. Los deseos son los más grandes de nuestros enemigos, que crean todo tipo de problemas y tristezas en la vida y nos quitan la alegría y nos vuelven infelices. Entonces la vida es una alegría. La vida realmente, el día que nosotros sepamos el valor que tiene nuestra vida, porque no tenemos ni idea cuál es el valor de nuestra vida, todos los días siéntate tranquilo en alguna parte y trata un poquito de gozarte tu propia compañía. A veces siéntate silencioso en algún lado y guarda y gasta un tiempo contigo mismo. Háblate a ti mismo, siéntete a ti mismo, comunícate contigo mismo, obsérvate a ti mismo y simplemente trata de encontrarte contigo mismo. Gózate tu propia compañía a veces. Si yo no me puedo gozar mi propia compañía, ¿cómo voy a sentir alegría o gozarme algo afuera? Primero tenemos que aprender que, que todos somos tan bellos y tan súper, somos únicos. Entonces, vuélvete pura alegría y siente tu alegría adentro. Tú eres tu alegría. La alegría no está afuera, está dentro de ti. Solamente cuando empieces a sentir, observar y a mirarte positivamente a ti mismo, la alegría, vas a empezar a sentir esa alegría y vas a empezar a sentir esa felicidad. Nunca seas negativo y verás que siempre la alegría está con. Si quieres estar abierto a mí, acuérdate de mí siempre. Cualquier cosa para lo cual quieras estar abierto, tienes que acordarte de eso. Siempre piensa en eso, siempre siente eso. Y siempre debes estar listo para encontrar eso. Siempre aspira a eso. Esa es la manera de estar abierto. La apertura no es que yo tengo que hacer un trabajo duro o alguna cosa. En tradiciones diferentes, porque hay maneras diferentes. A veces cantan mantras a algunas personas para acordarse y encuentran que esa es la manera, pero la manera más simple es recuerda. Tienes el poder de recordar, y cuando tú recuerdas a alguien, quiere decir que estás abierto a eso que estás recordando o acordándote. Cuando estás sintiendo a alguien, estás abierto a ese. Cuando te estás imaginando algo, quiere decir que estás abierto a eso. Entonces, simplemente aspira, recuerda, siente las fuerzas supramentales
las fuerzas supramentales son fuerzas divinas, son la Madre Suprema, la naturaleza, las fuerzas más elevadas. Entonces lo mejor es siempre acuérdate de la divinidad. Recuerda a la Madre Divina. ¿Cómo sabemos si nuestras intenciones son buenas o malas o no? Algo así. ¿Cómo podemos ver que nuestras intenciones no sean egoístas? Escucha, es la cosa más bella que en el viaje de nuestras vidas, cuando decimos que la vida es movimiento, movimiento quiere decir el viaje de la vida. Entonces siempre, porque la vida nunca te mueve sin intenciones. Y siempre esas intenciones que, que están ahí en el movimiento de la vida, recuérdalo, todo el mundo tiene una naturaleza diferente, todo el mundo tiene un nivel de conciencia distinto, todo el mundo tiene diferentes gustos y preferencias y naturalezas. Entonces, cualquiera que sea tu naturaleza, cualquiera que sean las maneras de la vida, de pensar en la vida, todas esas cosas, cualquiera que sea tu comprensión acerca de la vida, de acuerdo a eso, tú estás llevando contigo y estás, tus intenciones están viajando dentro de esos movimientos de tu vida. Si tú tienes una buena conciencia, esas buenas intenciones se van a ir en ese movimiento tuyo de la vida. Si estás en una conciencia muy superficial, egoísta, allí tus intenciones egoístas están ahí metidas en esos movimientos de la vida. Y eso uno lo puede sentir. Todo el mundo sabe. Agarra este punto. Simplemente antes de hacer el movimiento, da un paso atrás y observa por qué y para qué estás pensando eso, estás haciendo eso, te estás moviendo hacia eso, por qué y para qué. En un segundo tú puedes saber, tú puedes ver y puedes observar tus intenciones. Y la cosa más bella es que nosotros tenemos el poder de cambiar las intenciones, tenemos el poder de reemplazar esas intenciones. Entonces, esa es la belleza, porque nosotros somos seres humanos. Entonces, podemos cambiar nuestras intenciones, podemos reemplazar nuestras intenciones, podemos observar nuestras intenciones y nuestras intenciones son las que están creando todas las posibilidades de nuestras vidas. Cualquier cosa que tú seas ahorita, que cualquier cosa que estés viviendo tú ahorita, ¿qué hizo que estuviéramos qué nos volvió eso? Fueron las intenciones con las que yo pensé, viví y estoy viviendo. Eso es lo que la vida me está dando a mí en este momento. La inercia es la pereza, es algo así como la gente que tiene inercia y pereza, para ellos, tú tienes que, es difícil para ellos dar un paso atrás, porque si ellos se quieren liberar y quedar libres de la inercia, ahí ellos deben experimentar y hacer eso, de que pueden dar el paso atrás. Pero primero que todo, la persona que es perezosa nunca siente que es perezosa. La persona que tiene inercia no le gusta sentir que tiene inercia. Es como un error en la naturaleza, la pereza o la inercia. El tema es que es un hábito malo y uno debe cambiar ese hábito de la inercia y de la pereza y debe dar un paso atrás porque esa es una manera muy poderosa de crecer la conciencia. Entonces, pero uno primero tiene que reconocer y observar en uno mismo que tiene inercia. Y si yo siento que tengo inercia y pereza, ahí puedo dar el paso atrás y mejorar. Pero antes de eso, tengo que reconocerlo. Si yo no estoy siendo capaz de reconocerlo, no puedo dar el paso atrás. Y creo que en Sudamérica
están empezando el día. El tema es que cualquier cosa que tú estés viviendo en el momento presente, cualquier cosa, hazla con alegría. Nunca sea serio, nunca de afán y nunca preocupado, ni afán ni preocupación, con alegría, haz lo que tengas que hacer. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que vivir esta vida. Tenemos que vivir cada momento. Tenemos que enfrentar las situaciones cada momento. Tenemos que enfrentar lo bueno, lo duro, lo difícil, todo tipo de situaciones todo el tiempo, cada momento, problemas, dificultades, lo que sea. Entonces, la manera más fácil y la mejor es darle una gran sonrisa a tu vida. Dale una gran sonrisa a tu vida y siente, dale una sonrisa a tu alma. Esa es la manera espiritual, esa es la manera directa. Siempre recuerda, tú eres tu todo, tú eres tu poder, tú eres tu belleza, tú eres tu felicidad, tú eres tu alegría, tú eres tu paz, tú eres tu amor. ¿Cómo no mires las cosas afuera? Acuérdate de estas palabras. Y la vida siempre te va a dar toda la alegría y la paz y la felicidad, todo. Nunca te vuelvas serio. Siempre sé alegre, feliz y para que estés siempre contigo mismo. Eh, la, la vida, si la vida me da la oportunidad, estoy siempre listo a ir a cualquier parte en cualquier momento. Eh, los invito a todos. Si alguien quiere unirse, está súper bienvenido acá. Aurovali siempre los está esperando. Estamos listos a recibirlos a todos. Hay un montón de cosas maravillosas que están pasando. Están todos bienvenidos. Le estaba preguntando a Swamiji que qué hacer con los pensamientos negativos. Bótalos a la caneca. Bótalos a la caneca, dice Swamiji. Así como botas la basura en la caneca, de la misma manera bota todo el negativismo a la caneca. Es un ejercicio psicológico, es una práctica psicológica, que todos los días tus pensamientos negativos, cógelos y bótalos a la caneca, a la basura. Las cosas psicológicas, porque todo es psicológico, porque negatividad es algo como, primero que todo, ¿por qué estamos siendo tan negativos? ¿Para qué? Es falta de conocimiento, falta de comprensión, de conciencia. Entonces, crece tu conciencia y libérate tú y queda libre de todo el negativismo. Y si yo puedo descubrir que soy negativo, tengo la opción de decidir si quiero continuar con mi negativismo o si quiero quedar libre.
porque todos tenemos fuerza de voluntad. Usa tu fuerza de voluntad y bota todo tu negativismo a la basura. Si quieres buenas posibilidades y una vida feliz, con éxtasis y alegría, la negatividad no te va a poder dar eso, recuérdalo. Y la primera cosa es que estás siendo negativo acerca de qué. Cuando yo digo soy negativo, ¿estás negativo por tu vida? ¿O en tu vida o en la vida para los demás? En la de los demás. Mira, porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros ni siquiera sabemos que ese negativismo, aquello que llamamos negativismo, ¿estamos siendo negativos acerca de mi propia vida o estoy negativo acerca de las personas con las que tengo que vérmelas? El negativismo, la mayoría de las veces, es algo en nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza mala y crecimos en una atmósfera, crecimos en un sistema en donde siempre eso hizo que creciera el negativismo en nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad. Hay tanta negatividad que estamos recogiendo de toda la atmósfera del sistema. Pero ahora, inconscientemente, cuando vivimos, estamos recogiendo todo el negativismo y cuando te vuelves consciente, botas toda la negatividad afuera. El día que tú decidas que desde hoy tengo que vivir una vida tranquila, en éxtasis, de darme y entregarme, ahí muchos de tus negativismos van a desaparecer. Solamente uno tiene que decidir cómo quiere vivir, con negativismo o sin negativismo. Toma la decisión y uno puede que el deseo es un movimiento egoísta de la vida. Los deseos son dos movimientos egoístas de la vida. La aspiración es un movimiento de darse en la vida, es un movimiento no egoísta en la vida, la aspiración. La aspiración son movimientos de darse. En el egoísmo, tú quieres que todo sea para ti. En la aspiración, tú quieres entregar tu vida. Movimientos no egoístas en la vida son la aspiración. Todos los días practica y vive todos los días de tu vida con un movimiento que no sea egoísta. Toda la naturaleza vive sin egoísmo, dándose. Toda la naturaleza. Falta de conciencia nos vuelve egoístas y con conciencia nos volvemos sin egoísmo. Y la conciencia, el cambio de conciencia individual es un cambio individual, un cambio colectivo, afecta el cambio colectivo. Recuerda siempre que somos individuos, pero todos estamos conectados. Y si algo va a cambiar en mí, cambia en mí. La influencia y el efecto de eso va a todos. Todos van a quedar afectados por mi cambio. Y por eso se dice, cámbiate tú si quieres cambiar el mundo. Entonces, no hay nada que sea individual, pero a veces en el trabajo colectivo el proceso se vuelve más rápido si uno tiene aspiraciones similares, maneras de pensar similares, naturalezas. Hay personas que tengan naturalezas similares y que se puedan unir para aspirar colectivamente, las cosas se pueden mover más rápido, pero si uno puede individualmente crecer y alcanzar esa conciencia, ahí eso también se va a regar por todas partes y va a cambiar a los demás. Un Buda, un Cristo, un Rama, un Krishna, individualmente crecieron y con su influencia todo el mundo quedó afectado por eso.
que había la pregunta de que si había esperanza para la humanidad. La esperanza es lo único, es gracias a la esperanza que el mundo se va a volver un paraíso. Tenemos que vivir una vida muy consciente y una vida llena de amor y fe y armonía y alegría, y esa es la esperanza. Siempre espera lo mejor. Esa es la única belleza, que nosotros seres humanos somos tan maravillosos que podemos esperar lo mejor, nunca de desesperances. Una persona que no tiene esperanza es un peso para este planeta. Nunca te vuelvas un peso para este planeta. Siempre mantén tu esperanza muy, muy elevada. Y todo es tan temporal y tan... Vamos a vivir acá tan poquito que ¿por qué nos volvemos desesperanzados? La esperanza es lo único que nos da energía y hace que las cosas sean posibles. Nunca Nunca pierdas la esperanza, nunca veas con tu conciencia limitada ni con tu naturaleza limitada, trates de entender las cosas. Siempre las cosas se están moviendo hacia algo mejor. Ese es el principio divino y es una ley divina de que la vida siempre se está moviendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, porque la vida es evolución y crecimiento y las cosas se están volviendo mejor y mejor y mejor. Ese es el nombre de la vida. La vida quiere decir que algo se está moviendo y volviéndose mejor. Pero cuando uno ve los medios y ese tipo de noticias y informaciones, a veces uno se vuelve negativo y pierde la esperanza. Nunca pierdas el tiempo en los medios de comunicación, porque eso es falsedad de información. El mundo se está volviendo mejor, todo va a ser más bello, la vida es bella y nosotros estamos acá para volver este planeta más bello, recuérdalo. Todos los días, desde ti, crea algo, da algo bello, algo para el mundo, alguna belleza de tu conciencia, alguna belleza de tu acción, de tu reacción, y el mundo se va a volver bello. Todo es bello, todo está yendo hacia algo mejor. El futuro, ten esperanza siempre por lo mejor, espera siempre lo mejor. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, María. Gracias a todos. Gracias, Natalie. Vitaly. Namaste. Gracias. Thank you so much. Okay. Bye. Child